Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy venimos con una noticia que realmente nos ha tomado por sorpresa, y creemos que a muchos de ustedes también les va a impactar. Estamos hablando de dos nombres que seguro les suenan mucho si son fanáticos de las telenovelas turcas, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, esa pareja tan querida dentro y fuera de la pantalla, quienes han robado el corazón de millones con su química y su historia de amor, ahora se encuentran en medio de una situación legal completamente inesperada. Así es, han sido demandados. Queremos desgranarles todos los detalles de esta sorprendente noticia, qué ha sucedido, quién está detrás de esta demanda y cuáles podrían ser las implicaciones para esta adorada pareja. Si ustedes son seguidores fieles de Serkan y Özge, o simplemente les interesa el mundo del entretenimiento y las sorpresas que trae, quédense con nosotros porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Dándole a ese botón rojo que ven por ahí, se unen a nuestra comunidad y así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando hablamos de noticias tan impactantes como esta. Bueno, como les adelantábamos, la noticia ha caído como un jarro de agua fría en el mundo del espectáculo turco y, por extensión, entre los fans internacionales de Serkan Ayolu y Özge Gürel. La pareja, que se conoció y se enamoró en el set de la exitosa serie Kiraz Mevsimi, y que recientemente ha dado un paso más en su relación al casarse, se enfrenta ahora a un problema legal que nadie anticipaba. La demanda, según lo que hemos podido investigar, no parece estar relacionada directamente con su vida personal o su relación sentimental, sino más bien con cuestiones profesionales. Y aquí es donde se pone un poco más complicado. Según los informes que han surgido en los medios turcos, la demanda habría sido interpuesta por una persona o entidad que alega tener derechos sobre algo relacionado con proyectos en los que Serkan Ayolu ha participado. Se habla de supuestos impagos o de un incumplimiento de contrato, aunque los detalles específicos aún son un tanto difusos y la información no es del todo clara, como suele suceder en estos casos hasta que las partes se pronuncian oficialmente. Lo que sí parece estar confirmado es que la acción legal apunta directamente contra Serkan Ayolu, y por extensión, dado su estatus de pareja y a menudo su involucramiento en proyectos conjuntos o promociones, Özge Gürel también se ve afectada o mencionada en el proceso. Es importante recalcar que hasta el momento, ni Serkan ni Özge han emitido una declaración pública detallada sobre esta demanda. Sus representantes legales están manejando el asunto, y lo más probable es que, como suele ser prudente en estas situaciones, esperen a tener una comprensión completa de los hechos y las implicaciones antes de hacer comentarios públicos. Sin embargo, la existencia de la demanda ya ha generado un revuelo considerable, especulaciones y, por supuesto, preocupación entre sus seguidores, quienes los ven como una pareja idílica y les desean siempre lo mejor. La persona o entidad que ha presentado la demanda sería, al parecer, alguien que considera que no se le ha hecho justicia en relación con algún trabajo o proyecto previo. Sin entrar en juicios de valor, pues es algo que deberá dilucidar la justicia, este tipo de conflictos surgen a menudo en la industria del entretenimiento, donde los acuerdos contractuales, los derechos de propiedad intelectual y las compensaciones económicas pueden ser temas complejos y sensibles. Ahora bien, ¿cuál es el origen específico de esta disputa legal? La información más recurrente apunta hacia un posible conflicto derivado de un acuerdo de patrocinio o una colaboración publicitaria en la que Serkan Ayolu estuvo involucrado. Se rumorea que la demanda alega que no se cumplieron ciertos términos o que hubo una falta de pago por los servicios prestados. Sin embargo, como mencionamos, estos son detalles que aún no están confirmados al 100% y que se están investigando. La clave estará en los detalles del contrato que se alega se ha incumplido y en las pruebas que presente cada una de las partes ante el tribunal. Es natural que ante una noticia así, muchos se pregunten qué pasará con la carrera de la pareja. Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Ambos tienen una base de fans muy leal y sus proyectos suelen ser muy exitosos. Una demanda, por mínima que parezca inicialmente, puede generar incertidumbre. Sin embargo, es crucial recordar que no se trata de un asunto penal, sino de una disputa de carácter civil o contractual. Si bien puede ser estresante y requerir tiempo y recursos para resolver, no necesariamente implica una condena o un castigo. Lo que sí es seguro es que esta noticia pone en relieve la complejidad del mundo del espectáculo.
Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las historias de amor que vemos en pantalla, existen acuerdos, negociaciones y, en ocasiones, desacuerdos que pueden escalar hasta llegar a los tribunales. La fama trae consigo grandes recompensas, pero también una mayor exposición y, a veces, situaciones que requieren una defensa legal. Los fans, por su parte, han reaccionado de diversas maneras. Muchos expresan su apoyo incondicional a la pareja, enviándoles mensajes de ánimo y confiando en que podrán superar esta situación. Otros muestran curiosidad por saber los detalles, mientras que algunos, más escépticos, esperan la versión oficial de los hechos. Lo que es innegable es el cariño y la admiración que despiertan Serkan y Özge. Si nos detenemos a pensar en la cronología de sus vidas, este suceso llega en un momento de gran felicidad personal para ellos. Acaban de casarse, formando una de las parejas más sólidas y admiradas del panorama artístico turco. Su boda fue un evento mediático, seguido con gran interés por sus seguidores. Es por lo tanto un contraste bastante fuerte que justo ahora, en uno de los momentos más dulces de su vida privada, tengan que lidiar con este tipo de adversidades legales. ¿Podría haber alguna conexión entre esta demanda y sus proyectos actuales o futuros? Es una pregunta válida, pero sin información concreta, solo podemos especular. A veces, este tipo de acciones legales se utilizan como estrategia para presionar o llamar la atención. Otras veces son disputas genuinas sobre derechos o compensaciones. Lo que sí es seguro es que el equipo legal de Serkan y Özge estará trabajando arduamente para entender la naturaleza exacta de la demanda y preparar la mejor defensa posible. Los medios turcos están cubriendo esta noticia con gran detalle, y es de donde estamos obteniendo la mayor parte de la información. Sin embargo, como decíamos, los detalles finos son escasos, lo cual es normal en las etapas iniciales de un proceso legal. Lo que sí está claro es que la demanda ha sido presentada formalmente y que la pareja, o al menos Serkan Ayolu, deberá responder ante la justicia. Lo que podemos aprender de esta situación es la importancia de la diligencia y la claridad en los acuerdos profesionales. En cualquier ámbito, pero especialmente en el mundo del entretenimiento, donde los contratos pueden ser complejos y los intereses económicos elevados, es fundamental tener todo bien documentado y asesorarse legalmente para evitar malentendidos o disputas futuras. Mientras tanto, para los fans, la mejor manera de apoyar a Serkan y Özge es, sin duda, con su cariño y paciencia. Entendemos que la tentación de especular es grande, pero es importante recordar que son personas reales enfrentando una situación legal que, si bien puede ser estresante, no define su trayectoria ni su valía como artistas o como pareja. Ahora, ¿qué va a pasar a continuación? El proceso legal puede variar en duración dependiendo de la complejidad del caso y de las leyes de Turquía. Es probable que haya audiencias, presentación de pruebas y posiblemente negociaciones para llegar a un acuerdo. Esperaremos con atención cualquier declaración oficial de la pareja o de sus representantes, y por supuesto, les mantendremos informados de cualquier novedad relevante que surja. En resumen, la noticia es que Serkan Ayolu y Özge Gürel, esta querida pareja de actores turcos, se encuentran en el centro de una demanda legal. Aunque los detalles específicos aún no son totalmente claros, parece ser una disputa relacionada con proyectos profesionales de Serkan Ayolu, que afecta también a Özge Gürel por su condición de pareja y figura pública. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo para estar al tanto de esta sorprendente noticia. Sabemos que es un tema delicado, pero creemos que es importante estar informados. Nos encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan de esta demanda? ¿Qué esperan que suceda? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos interesa mucho leerlos y debatir sobre este tema. Su participación enriquece muchísimo nuestro contenido. Y si les ha parecido interesante y útil esta información, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas estén enteradas de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal dándole clic al botón de suscribirse y activando la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.